Muy buenas tardes, jóvenes de segundo de la Escuela Secundaria Técnica 144. Un gusto el volverlos a saludar por este medio y estamos iniciando ya nuestro tercer trimestre y último periodo de este segundo ciclo de secundaria. En esta ocasión vamos a seguir recorriendo las regiones geoculturales de nuestro país y nos vamos a ir a la península de Yucatán. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que la península de Yucatán comparte un rasgo muy específico que la diferencia de las demás regiones de nuestro país. Este rasgo es que en esta región se asentó el grupo indígena maya. Por lo tanto, todas las tradiciones y costumbres que nosotros vamos a observar tanto en los bailes como en la música de la región de la península tienen que ver precisamente con la influencia de este grupo indígena que aún es uno de los grupos indígenas vivos en nuestro país, pero también con ese mestizaje que en Yucatán se dio de una manera muy específica con la cultura española. ¿Por qué el mestizaje se da muy claro en esta región entre lo indígena y lo mestizo? Primero, porque los españoles, cuando llegan a Yucatán, empiezan a crear grandes haciendas en donde concentran a los indígenas como mano de obra. Y entonces, dentro de este complejo de organización económica, los indígenas mayas empiezan a observar las costumbres de los hacendados españoles. Y lo que sucede es que ellos empiezan a tomar ciertos elementos de la música, de la cultura, del lenguaje, y lo empiezan a mezclar con sus propias formas de manifestaciones tradicionales, de manifestaciones culturales, y entonces se va dando esa unión entre lo maya y lo español. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, vemos un baile tradicional de cualquiera de los tres estados que componen la península, que son Campeche, Yucatán y Quintana Roo, vamos a ver que la música tiene reminiscencias indígenas, pero que la forma en la que se interpretan los bailes es en un 60% española, sobre todo en Campeche y en Yucatán. De hecho, la fiesta de la vaquería yucateca y las fiestas del Palmar en Campeche tienen mucho de esta reminiscencia de los saraos o de las fiestas españolas que se hacían en el siglo XVIII y XIX en la península de España. A diferencia de Campeche y de Yucatán, Quintana Roo, su folclore es un poco más es un poco más expresivo en cuanto a la cultura africana. ¿Por qué? Porque en Quintana Roo se dio el cultivo y la cosecha del chicle, que es una resina que se saca de un árbol muy grande y a donde para los campamentos chicleros se llevaba a mucha gente de raza negra. De hecho, muchos esclavos africanos trabajaban en los campamentos chicleros durante la época de la colonia y posteriormente ya en la independencia, pues muchos siguieron trabajando ya de manera no esclavizada, pero sí llevando sus costumbres y sus tradiciones. Aparte, porque a los campamentos chicleros también llegaron gente de las Antillas, gente del Caribe, sobre todo ingleses, jamaiquinos, que de alguna manera le fueron imprimiendo a los bailes y a la cultura de Quintana Roo un sello característico, sobre todo en cuanto a los ritmos. Se combinaron ahí en este caso, bueno, la tradicional jarana de la península, pero ya con ritmos como el reggae, como el calipso, como la plena, como la polca escocesa o la polca irlandesa, y entonces Quintana Roo tiene toda una mezcla de estos ritmos que lo hacen diferente a Campeche y a Yucatán.
Entonces vamos a observar que aun cuando la península, culturalmente hablando, es homogénea en cuanto a las manifestaciones culturales como la escultura, como la arquitectura, en la cuestión dancística y musical sí tiene sus grandes diferencias entre cada uno de estos estados, sin perder de vista que la influencia más grande que hay en la música, tanto de Campeche como de Quintana Roo como de Yucatán, es la influencia maya, ¿sí? Entonces, los invito a que veamos, analicemos, entendamos, conozcamos la gran cultura de la península de Yucatán y que, como siempre, pues realicemos nuestra actividad de la manera más adecuada posible. No se les olvide leer las indicaciones, no se les olvide leer la rúbrica, no se les pase que la actividad debe de estar hecha en el formato que se les envíe, en la tablita que va ahí en la actividad, para que sus actividades estén de la mejor manera posible. Recordarles que estamos iniciando el tercer trimestre y que todavía aquellos chicos que no han entregado actividades desde que inició el ciclo escolar están a tiempo de irse poniendo al corriente. Esta actividad ustedes la van a tener que entregar a más tardar, ¿sí?, en la Semana Santa, para que aprovechen la semana de Pascua para ponerse al corriente en las actividades que traen atrasadas desde el primer periodo. Entonces, no desaprovechen esta oportunidad porque regresando de las vacaciones de Semana Santa, ya no vamos a poder hacer regularización, ya no vamos a poder hacer ningún tipo de actividad que les permita ponerse al corriente porque entramos ya a la etapa final del ciclo escolar y es la etapa en donde ya tenemos que empezar a tener una recuperación real del trabajo para que ustedes obtengan una calificación final de este ciclo que pasamos totalmente a distancia. Les deseo, muchachos, que tengan muy felices vacaciones, que las disfruten, que si no tienen necesidad de salir, no salgan, todavía estamos en periodo de contingencia, en periodo de riesgo. Si van a salir, por favor, su cubrebocas, lávense las manos, el gel, y si no hay necesidad, quédense en casa. Si van a ir por ahí de visita en vacaciones a algún lugar, bueno, que sean áreas abiertas, cuidando los protocolos de seguridad para evitar el contagio y de alguna manera, bueno, estar preparándonos ya para regresar el siguiente ciclo a la actividad presencial. Mientras tanto, les envío un gran abrazo, les mando un saludo muy grande y estamos por aquí volviendo de las vacaciones de Semana Santa. Cuídense mucho, nos vemos el 11 de abril, que es cuando inicia nuestra siguiente etapa ya del tercer bloque de evaluación. Hasta pronto.